Como habíamos anunciado, nos acompaña Orlando Jorge Mera, delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral, quien damos las buenas tardes este lunes en Precisando. Orlando, gracias por recibirnos. Muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias. Orlando, tú eres pionero en este tipo de transmisión, ¿verdad? Porque como tienes tus espacios los domingos, también utilizabas estos mecanismos antes de que esto existiera. Exacto, pero ya hemos visto que ya este sistema ha llegado para quedarse por mucho tiempo. Incluso hasta para los invitados es mucho más cómodo. Ya hay pocas excusas que no pueden ir a los estudios. Sí, exacto. Orlando, perdón. No, que decía que esto va a cambiar, está cambiando la forma de hacer televisión en el mundo. En el caso tuyo, Orlando, antes de entrar en materia, bueno, un hombre que hace mucho ejercicio, que corre y demás, ¿cómo ha sido esta cuarentena? ¿Cómo has tenido que reingenierar eso en tu vida? Sí, pues mira, me he adecuado, tenemos una terraza y en esa terraza corro 5 kilómetros. Ah, bueno, lo que no podemos perder, ¿verdad? La forma, lo corres ahí. Ahí al paso, tranquilo, sin mucha preocupación y sin velocidad, sin nada, sino es simplemente para uno poder hacer un poco de ejercicio. Orlando, para entrar en materia, has sido muy crítico, has estado mucho en la palestra, sobre todo ya hace 2 días con otro tema, aparte de lo de las compras, que vamos a hablar más adelante. Dijiste que la petición de extensión de la prórroga por parte del gobierno violaba la Constitución. ¿En qué consiste esa advertencia tuya, Orlando Jorge? Sí, fíjate, el estado de emergencia está creado en la Constitución de la República, digo, los estados de excepción, y uno de ellos es el estado de emergencia. Y la ley 21-18 de hace 2 años, autoría del senador Félix Bautista, establece una normativa para cómo debe acogerse y adaptarse este régimen, en este caso de excepción, en este caso del estado de emergencia. El artículo 28 de la ley establece el procedimiento para fines de aprobación. Su párrafo primero dispone más o menos lo siguiente, que cuando se ha otorgado una primera prórroga por un tiempo determinado, en este caso fue de 17 días, la segunda prórroga nunca puede exceder más de lo que fue la primera. La primera, ok. Entonces, la primera fue de 17. De 17, entonces, por lo tanto, esta segunda prórroga que se está conociendo hoy y mañana. Ya se conoció, se aprobó en el Senado. Se conoció en el Senado ayer, domingo, y va hoy a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados entiendo que por lo menos la posición de nuestro partido y la del bloque de oposición es la de que debe reducirse y cumplirse lo que establece lo que te estoy diciendo, este texto legal. Y por lo tanto, esta prórroga deberá ser o por 17 días o por 15 días. Y si luego el Poder Ejecutivo entiende que hay que ampliar otra vez, pues entonces se hace el mismo procedimiento normal. Pero no entiendo el por qué algunos voceros del gobierno intentan justificar lo injustificable, porque no hay por qué lugar a estar en discusiones de esta naturaleza. Lógicamente, lo ideal, lo idóneo es que en esta segunda prórroga que se aprueba, el gobierno tiene que incrementar las pruebas sanitarias, las pruebas para determinar el COVID, pero una magnitud extraordinaria. De a 300 es difícil que lleguemos a un pico de 300 en 300. O sea, yo entiendo, si yo fuera legislador, yo integraría, estableciera un mínimo o una especie de máximo
de pruebas en este periodo de excepción. Yo entrevisté al doctor Bauta Rojas en su condición de exministro y me dijo que por lo menos 4.000 pruebas diarias aquí hay que hacer para poder ir ya determinando la realidad. Claro, porque yo calculo que debería llegarse a unas 30.000 pruebas. Orlando, de cara al proceso electoral, tú eres delegado político, ¿no?, del PRM ante la Junta. Hemos visto que ustedes han encabezado junto a la Fuerza del Pueblo y otros partidos algunas peticiones. La última fue de cara a que se convocara a los partidos políticos. ¿Qué ustedes piden con esa convocatoria en este momento, Orlando Jorge Mera? Sí, mira, hay una serie de temas que son de vital importancia para el proceso electoral. Lo primero es que la Junta Central Electoral ha fijado el domingo 5 de julio para la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales. Por lo tanto, todos los partidos políticos, todos los actores políticos, debemos asumir esa fecha del 5 de julio. Llama la atención que el Partido de Liberación Dominicana hasta el momento no se ha pronunciado sobre ese particular. Y eso llama poderosamente la atención porque el PLD está en el gobierno y es un actor clave importante de este proceso. Entonces, eso es lo primero. O sea, lo primero es que tenemos que trabajar todo para el 5 de julio. Ahora, esas elecciones del 5 de julio tienen que partir de una realidad. Y es que serán unas elecciones en tiempo del COVID-19. Y actualmente estamos en medio de la pandemia. Pero a juzgar por lo que me han dicho expertos en estos temas, ya para fines de mayo pasaremos de una pandemia a lo que se conoce como una endemia. Es decir, que el virus estará entre nosotros, pero más controlado. Y, un virus como los virus cuando se quedan. Correcto, con la salvedad de que en este virus todavía no tenemos la vacuna. Pero lógicamente, estaremos, igual como pasa con la influenza está entre nosotros, pero ya la hemos sabido controlar. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Que las elecciones del 5 de julio serán unas elecciones que van a tener que tener un refuerzo adicional para la protección de la salud de los votantes. Entonces, nosotros hemos hecho una carta a la Junta para desde ahora comenzar a trabajar en todo ese andamiaje, que no es fácil, porque no solamente es adquirir los equipos de protección personal para los funcionarios de los colegios electorales, para la Policía Militar Electoral, para los delegados de los partidos. De los votantes también. Es justamente para los votantes. Y tú tienes que desde ya crear conciencia en la gente de que vamos a tener el COVID-19 en otras circunstancias, pero entre nosotros por los próximos meses. Hay una discusión en torno a eso. ¿Qué pudiera pasar si las elecciones tampoco pueden llevarse a cabo en la fecha que se ha previsto tentativamente y tampoco pueden celebrarse antes de la toma de posesión, tú como abogado y como delegado político? Pero déjame, por favor, explicarte un poco lo de elecciones en tiempo de COVID. De COVID. Y luego pasamos a ese tema. Sí, adelante. Mira qué pasa. Actualmente hay unos 16.000 colegios electorales. Esos 16.000 colegios electorales están distribuidos conforme a lo que ha sido una tradición en escuelas, iglesias, algunos lugares públicos. Pero resulta que en muchos lugares estos colegios electorales están apiñatados, es decir, están ubicados en una forma en la que mucha gente está ahí haciendo filas y entonces tenemos que, primero, hay que guardar la distancia social, que se calcula que son unos 6 pies más o menos. Y por lo tanto, hay que hacer una evaluación rápida de los colegios que tenemos actualmente, los colegios electorales que tenemos actualmente,
y en cuáles esos colegios tenemos que introducir reubicaciones. Entonces, esas reubicaciones, y yo me he permitido sugerir lugares, por ejemplo, bastante cerca de mi casa, no sé de tu casa, pero está el Centro Olímpico. Tú y yo vivimos cerca, cerquita, yo me voy a pie. El Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, ahí está el Virgilio Travieso Soto. Mira, qué grande, amplio. Dicen los expertos médicos que mientras más altura tenga el techo, mejor para que el aire pueda circular. Y es Entonces, un lugar adecuado para concentrar muchas para entidades. todo, parqueo, Sí. la gente puede tener espacio. Entonces, ahí mismo está el pabellón de voleibol, que El de también, karate, que todas también, esas que cosas. también pudieran ser utilizados. Yo no me refiero, por ejemplo, yo te digo, mi responsabilidad política en el PRM es esta zona del NACO. Aquí afortunadamente tenemos el Colegio San Judas Tadeo, que es bastante amplio, está el Babeque, que es bastante amplio también, está La Salle, que también es amplio. O sea, afortunadamente tenemos esos recintos, pero con esos directores hay que hablar Claro. para que puedan entender la magnitud de esto. Pero, por ejemplo, ahí en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, por allá por Domingo Sabio, está el recinto, el centro más popular de todo el Distrito Nacional. Ese recinto habrá que Modificar. reubicarlo, hay que reubicar algunos lugares. Entonces, yo lo que digo es, allá en Santo Domingo Este está lo que fueron las instalaciones de los Juegos Panamericanos. Eso también puede ser usado. Y en cada municipio del país hay un polideportivo que hasta el momento nunca se habían usado para temas electorales, pero que sí La hay que coyuntura tener como un obliga. plan alternativo. Es decir, es Entonces, como una especie, tú planteas una especie de descongestionar los centros de votaciones. correcto, correcto. Yo no hablo de creación de nuevos colegios, no. Yo hablo de reubicación. Y eso es una posición que ustedes, los partidos en la Junta, están de acuerdo, por lo menos lo del bloque de oposición, Orlando. Bueno, eso justamente estamos solicitando una reunión con la Junta Central Electoral para abordar esto, porque yo sé que la Junta también tiene sus planes y tiene su propósito Porque esta logística es interesante porque también hay que avisarle al votante que ha sido claro, pero movido. además hay otro aspecto fundamental y es, fíjate en lo siguiente, la esencia de los colegios electorales, la esencia, ¿tú sabes de dónde vino? Fue del fraude del año 1994. 24. En el año 1996 se crearon estos colegios electorales para convertirlo en colegios cerrados. Es decir, que en la mañana fueran las mujeres y en la tarde los hombres. Entonces, eso mismo habrá que hacer ahora, porque ahora con el distanciamiento social, tú tienes, primero, hay un sector de gente que tiene de más de 60 años de edad, que son Muy vulnerables. vulnerable. Hay que buscar una solución a ese sector. Pudiera ser que esa gente pudiera votar de 7 a 9 de la mañana. Pero en lo adelante pudieran ser las mujeres, Hasta en el razón de las mediodía. edades, en razón de las edades hasta el mediodía, y luego los hombres, Claro. como mejor se entienda. ¿Y qué Pero hacer, Orlando, con esa gente que se queda? Porque ustedes, los políticos, saben, hay una serie de gente que se queda alrededor de los colegios. no, eso no puede suceder. Esto, mira lo dramático de esta situación, que el COVID-19 va a hacer que desaparezcan los tumultos ¿verdad? en los colegios de gente que esté haciendo parafernalia, No, y otros que muchísima estén comprando bellaquería. votos, otros que estén comprando votos, etcétera. Todo eso va a tener que desaparecer. Orlando, para aprovechar el tiempo, sabes que esto también tiene su desventaja, que es limitado. El Ya, tema de la proposición de las elecciones, ya, ¿qué perfecto. pasaría? Mira, a mí me parece una, una visión errada de aquellos, sobre todo que son voces muy vinculadas al gobierno, que están planteando eh, esquemas eh, que no están previstos en la ley, ni no están previstos en la Constitución, y que me parece que no le hace bien al debate dominicano. Yo pienso que nosotros tenemos
tenemos que partir del hecho de que estas elecciones se van a hacer el 5 de julio y de que el 16 de agosto se va a producir el cambio de mando. Los que están pensando en otras cosas no son demócratas. No son demócratas y están en otro tipo de actitud que yo rechazo y que la población rechaza. Fíjate lo siguiente, lo he dicho y voy a escribir un artículo sobre ese particular. La única vez en República Dominicana que se han pospuesto unas elecciones fue en el año 1964, cuando el triunvirato prometió unas elecciones, luego dijo, no, estas elecciones van a ser en septiembre de 1965. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? Celebramos 55 años hace poco. La Revolución de Abril. Ahora, recientemente, hace unos días. Entonces, nosotros no podemos exponer este país a una circunstancia como esa. Y por lo tanto, tenemos que trabajar para las elecciones el 5 de julio. Orlando, hemos visto unos actos reprochables, sin buscar, ¿verdad?, de mi parte, nombres de tumultos de personas. Se le ha querido achacar la responsabilidad al PRM en el caso de Puerto Plata. ¿Tu opinión como delegado político de ese tema? No, mira, yo pienso, lo primero es que como dominicano, yo rechazo totalmente cualquier tipo de aglomeración de personas que vaya en contravención de lo que son las normas para enfrentar el COVID-19. En segundo lugar, esta manifestación a la que te refieres fue una manifestación autorizada por el gobierno. Ahí habían policías y venían desde tan lejos como Inver, en la carretera hacia Puerto Plata. Exacto. Y por lo tanto, no es cierto que el PRM ni su alcalde estuvieran involucrados en este tipo de actividad. Como humano cometió el error de prestar un vehículo de su campaña y por lo tanto esto también lo rechazo como tal. Pero la verdad tiene que ser dicha, no fue, el PRM no tuvo nada que ver con esa actividad. ¿Seguirán siendo ustedes drásticos con personas que excedan estos límites de su partido, Orlando? Por supuesto, es que nosotros estamos en una campaña, aunque la gente no lo vea, nosotros estamos en una campaña y nosotros tenemos que entender que el PRM es la opción del poder de cara a estas elecciones y que por lo tanto tenemos muchos ojos encima de nosotros. Y la conducta o las inconductas de algunos funcionarios municipales no pueden empañar los 80 alcaldes que tiene el PRM. Porque el promedio no es malo, decía yo, porque si es uno que tiene un ruido, son 80. Claro, o sea, ahí mira el trabajo de Carolina Mejía, el de Manuel Jiménez, el de José Andújar, Kelvin Cruz, entre otros, o sea, que son caballos de pura batalla y que han demostrado ser verdaderos políticos a la altura de las circunstancias. Te hemos visto también muy activo, Orlando, junto al presidente de tu organización, José Ignacio Paliza, denunciando supuestas anomalías. Gente dice que eso es político. Cuéntanos un poco qué es lo que has encontrado, qué es lo que han encontrado ustedes como organización política en esos documentos. Mira, lo que sucede es que en medio de la pandemia hay que proteger el patrimonio público y evitar que funcionarios o personas allegadas a funcionarios pretendan aprovecharse de este mal para su beneficio personal. Entonces nosotros hemos hecho una serie de indagaciones, las hemos dado a conocer públicamente y nos satisface primero la respuesta de participación ciudadana, la respuesta de la comisión de veedores designada por el propio presidente de la República, que le advierte al gobierno de que las compras de COVID-19 en estos actuales momentos en el estado de emergencia se han hecho sin la observación de la debida transparencia. Entonces, nos satisface algunas aclaraciones que se han hecho, pero nuestro rol como principal partido de oposición es la de señalar aquellas cuestiones que entendamos que no se correspondan con la realidad
y que vayan en detrimento de los bolsillos de los dominicanos. Y en esa tarea vamos a continuar. Y vamos a continuar presentando esos casos. Mucha gente no entiende que en estos estados de emergencia, Orlando, o mucha gente entiende que en estos estados de emergencia se puede violentar todos los procedimientos. ¿Cuál es la realidad? Tú que también fuiste funcionario público y conoces muy bien la ley. ¿Cómo es el procedimiento real en estos eventos para evitar ese tipo de denuncias que ustedes plantean? Sí, mira, lo primero es que este proceso ha dejado muchas lecciones. Y aquí, después, cuando todo esto pase, cuando toda esta situación esté en calma, aquí hay que tomar la Constitución y hacer las enmiendas de lugar, viendo los vacíos que hay en el actual momento. Igualmente, muchas legislaciones. Probablemente cuando se promulgó la ley de los estados de excepción, jamás se llegó a pensar en esta situación en la que estamos viendo nosotros. Pero indudablemente que hay una franja que está en un mundo gris entre el decreto que crea, el decreto del presidente Danilo Medina, que dispone un régimen excepcional de compras para el Ministerio de Salud Pública, para el CNS, para el Ministerio de Defensa, para el Ministerio de Obras Públicas. Ahora todo el mundo está comprando, Orlando. Y que lo simplemente le dice, tienen que cumplir con algunos artículos del reglamento de compras gubernamentales. Definitivamente que eso ha dado lugar al hecho de que aquí se hagan compras, óyeme bien, se hagan compras, que en 5 minutos, compras millonarias, en 5 minutos, tú tienes que la publicación, tú tienes la licitación y tú tienes el resultado. Entonces, en esas circunstancias, ¿quiénes son los que pueden participar? Muy pocos, porque nadie tiene la oportunidad de poder trabajar la oferta legal, la oferta económica y la oferta técnica. ¿Y esto pudiera, Orlando, en un futuro tener consecuencias legales? ¿Ustedes seguirán con esto hasta las últimas consecuencias? Bueno, hay un equipo de abogados que está trabajando en eso. De hecho, nosotros la semana pasada estuvimos ya haciendo algunas solicitudes a algunas oficinas públicas, que dicho sea de paso, muy mala respuesta. En Contraloría te iba a preguntar, ¿cómo le han dado la respuesta? Dieron una respuesta muy risible. Prácticamente no nos dijeron nada, nos dijeron que mientras esté el estado de emergencia, ellos no pueden darnos respuesta. Entonces, pero sí pueden vender y pueden comprar, ¿no? Exacto. Entonces la transparencia, la necesaria capacidad de tú poder pedir información, eso no funciona en el estado de emergencia. Orlando, ya finalmente hablando un poquito más de política, vemos al candidato del PLD muy activo en fumigaciones y otras acciones. ¿No temen ustedes que estas acciones vayan en detrimento de la posición que tiene hoy su candidato Luis Abinader? Mira, lo primero es que las encuestas que nosotros hemos hecho recientemente colocan a Luis Abinader prácticamente en el triunfo en una primera vuelta electoral. Independientemente de todo lo que ha hecho el gobierno, independientemente de todo lo que ha hecho Gonzalo Castillo, independientemente del uso de los recursos del Estado que están haciendo en las actuales circunstancias. Pero lógicamente nosotros tenemos que, y eso es justamente otro de los aspectos que le hemos pedido a la Junta Central Electoral, que tenemos que ver lo de las garantías electorales, el acceso a los medios de comunicación. Esta es una campaña que se está haciendo por estos medios, por el mundo virtual. Claro, y por lo tanto, me llama poderosamente la atención que tú tienes que el ministro de Salud Pública aparece retratado con Gonzalo Castillo recibiendo equipo de protección personal, pero al PRM se la ponen en China para traer unas pruebas, se la ponen en China para un hospital temporal. O sea, no hay el equilibrio, no hay la equidad que establece la ley. Por lo tanto, eso está entre los puntos que le hemos pedido a la Junta Central Electoral. Pero de todas maneras, te digo, desde el punto de vista político, que Luis Abinader va a ganar en la primera vuelta, que no importa lo que haya y esté haciendo Gonzalo Castillo en las actuales circunstancias, este pueblo ya tomó una decisión. Y este pueblo tomó la decisión del cambio político
y así lo veremos el 5 de julio. Orlando, vimos al presidente Fernández pedir que se llegue hasta las últimas consecuencias con lo que pasó en la Junta, con la auditoría de la OEA. Rapidito, en un minuto, la posición del PRM en torno a ese tema. Sí, nosotros, otro de los temas que le hemos pedido y es la reestructuración del Departamento de Informática de la Junta Central Electoral luego del resultado de la auditoría. Nosotros entendemos que no solamente es con la destitución del director, sino que hay que hacer una profilaxis completa en ese departamento y en otras posiciones que están en la Junta Central Electoral de personas muy vinculadas al gobierno del Partido de Liberación Dominicana. Bueno, Orlando, queremos darte las gracias. Un poquito apresurado porque estas cosas también tienen sus limitaciones, pero agradecer de verdad tus informaciones importantes y reiterarnos a la orden tuya y de cualquier información que amerites. Muchas gracias, Luis. Orlando Jorge Mera fue nuestro invitado de este lunes en Precisando. Ustedes descansen. Feliz resto del lunes y nos reencontramos mañana. Bye bye.